Bien, se me escucha. Bueno, soy Cleitu, o Rocío también. El cuento que les voy a leer se llama Cabecita de novia. Y arranca así. Esta es una historia real. Siempre quise empezar un cuento con esa frase. Mi viejo se vino de Montevideo a Buenos Aires en los 60, a los 18, por una herida de amor. Se casó con mi vieja y en el 77 tuvieron a mi hermano y 15 años después a mí. Nos llevábamos casi siempre bien con mi viejo y se pasó toda su vida contándome historias tremendas, de esas que te impresionan y te causan gracia al mismo tiempo. Las que te hacen olvidar que tenés que devolver el mate para que la ronda siga. Con el tiempo fui comparando versiones y me di cuenta de que era un excelente narrador, o tal vez un perfecto mentiroso. Pero no le demos importancia a eso ahora. Lo que quiero contar hoy es lo que le pasó a mi tía Laura, y dice más o menos así. Ella tenía 16 años cuando se enamoró perdidamente del que sería, según sus modos de ver las cosas en esa época, el único amor de su vida. Con esa parafernalia, me quería decir, mi viejo, que garchó únicamente con él. Porque en general, cuando se usa la frase, el único amor de su vida, estamos hablando de coger, ¿o no? Igual, claro que eso puede ser chamullo de él, que adoraba la cursilería. A mí me gusta pensar que nada que ver, y que mi tía era retrola, y bien por ella. Pero lo entretenido es el mito de los rumores familiares. Decía, tenía 16 años Laura cuando se enamoró. Vivía en Montevideo con sus padres, Carmela y Eugenio, y con sus 5 hermanos menores. Conocían la más honda pobreza que les otorgaba el padre desempleado, pero siempre borracho, y la madre ciega, pero disciplinadora al mango. Las hijas, Laura y Claudia, tenían que quedarse en la casa. Ayudaban con los quehaceres domésticos, mientras los hermanos salían al mar a pescar, por diversión, y robaban los nísperos del árbol del vecino. Ellos no iban a la escuela, pero Laura sí, con útiles que le regalaba su madrina, y tenía un hermoso sobresaliente, cada año, al que nadie le prestaba atención. Todos los días eran iguales, hasta que en alguna pelea a la salida del colegio lo vi a Rubén, trenzado con un compañero bajo el sol, en el suelo, sangre en el guardapolvo y en las manos, ojos enfurecidos y dientes apretados. Estaba sudoroso, concentrado en dejar sin aire a su rival, con los brazos marcando el cuello ajeno, mientras el otro pateaba la tierra y erraba los manotazos. Ella lo miraba como hipnotizada. Vio caer el cuerpo inconsciente, pero no le interesó. Se limitó a clavar los ojos en Rubén, que se estiraba, acomodándose la ropa. Él levantó la mirada, la vio entre el gentío que lo ovacionaba o miraba con asco, y le sonrió. Rubén hacía tiempo que la buscaba, que la esperaba en las cuadras de la casa, y ella siempre que no, que basta, que la dejara en paz de una vez, hasta que ese día le dijo que sí. Y cuenta la historia que ese sí fue para siempre, o al menos eso esperaba. Laura se calentó para la mierda, en todos los sentidos de la frase. Agarró sus pocas cosas y se fue con él. Tenían un sucucho en algún barrio marginal de Montevideo donde eran felices, o algo por el estilo. Rubén trabajaba en un taller y hacía changas. Laura se quedaba en la casa, haciendo todo lo que le habían enseñado y que odiaba, pero que ahora creía valía la pena. Porque era la primera vez que tenía algo enteramente suyo, elegido y que le daba placer, cosa que nunca antes había experimentado. Sus padres le retiraron la palabra. Los hermanos le pedían que recapacite. ¿Cómo iba a dejar sola a la madre ciega? ¿No se daba cuenta, acaso, de que Carmela no podía soportar lo que decían de su hija en el barrio, que estaba embarazada y que era una vergüenza? Mientras tanto, Claudia, de 15, aprovechaba la hora calurosa de la siesta para cruzar el muro del patio, lastimándose las rodillas para meterse mano con el vecino. Y mi viejo, que tampoco perdía el tiempo, ya había juntado la guita con su hermano mayor para pagarse la primera puta en la Maleva. Cuando Laura cumplió los 18, se casó. Era un 17 de abril, y nadie fue a acompañarlos ni a felicitarlos. No hubo arroz, ni aplausos, ni gritos de viva a los novios. Pero no les importaba. Siempre habían estado solos de alguna manera. Nada más que ahora volvían contentos en la moto, esperando encontrar el descampado ideal en la playa para festejar, con todo el deseo renovado por una libreta de matrimonio civil. Se metieron en una propiedad conocida por las parejas de la zona, atravesando un gran espacio que había en el tejido. Rubén ayudó a mi tía para que no se lastimara las piernas ni los brazos. Entró en la moto y retomaron viaje.
Querían ir entre los árboles y después a la costa. Ella la abrazaba fuerte desde atrás, esperando, deseando la respiración agitada que existía más adelante, a un instante. Y de repente, ¡paf! La cabeza de Rubén salió volando. De un segundo para el otro, no estaba más. Un alambre imperceptible cruzaba el descampado y participó de la decapitación inmediata de Rubén. No había podido distinguirlo con ese sol y la transpiración que le caía sobre los ojos. Mi tía se quedó abrazando a un marido acéfalo hasta que la moto chocó contra el árbol. El cuerpo muerto cayó entre el pasto, chorreando. Ella, a unos metros nada más, estaba inmóvil, mirando el cielo azul, limpísimo como nunca, con los ojos estúpidos, abiertos enormes, temblando, sin empezar a llorar todavía, sin entender, sin nada entre las manos, pero con los nervios de los dedos buscando, pero el vacío. Para cuando pudo levantarse, más bien, empezar a gatear, la sangre de su vestido se había secado. La del pelo, mezclada con el polvo del viaje, era barro, y la de la cara una costra que le causaba picazón. Incluso mucho tiempo después, cuando iba a quedarse a dormir a mi casa. Yo la puedo ver aún, ahora, en el comedor, a las 3 de la mañana, tomando un vaso de agua, sentada en todo su 1,47 m, en un rincón, mirando el abismo de la noche. Tranquila, Sobri, me decía. Me levanté para no arrancarme la cara de lo que me pica. ¿No tendrá una crema para prestarla a la tía? Y yo pasé a entender esa picazón después de que murió. A pesar de que teníamos una relación bastante cercana, nunca me habló de Rubén. Pero mi papá la contaba como una de esas historias de amor que lo enorgullecían, porque su hermana no había estado con ningún otro hombre después del acontecimiento de la playa. Ese era el tamaño de su amor incondicional, hasta que la muerte los separe. Gateó, decía, hasta el cuerpo tirado. Lo tocó apenas, comprobando si era real, para estar después toda encima de él, llorando, gritando, golpeándole, rogándole quién sabe qué cosa. Se desesperó todavía más cuando se puso a pensar en que todavía tenía que buscar la cabeza. ¿Que dónde estaría? Se levantó. Intentó tragar la bilis que le subía quemándole la garganta. A lo sumo escupirla, pero nada más. Mantenerse un poco entera, lo que quedaba de ella aunque sea. Caminó una eternidad. Años estuvo moviendo los pies pesados, arrastrándolos, luchando con ellos. Y la vio, lo vio, lo tomó entre sus manos. Los ojos brillaban, desorbitados, pero brillaban igual. Se desplomó en el asfalto, se quedó ahí pensando que si no se movía, nada de eso tenía que ser verdad. Que si nadie veía la escena, podía despertar en algún momento, sobre el pecho de Rubén, todavía roncando, antes de ir a exhibir a las corridas. Pensó en que podía haberlo acariciado un poco más, grabarlo en el tacto, en la memoria, recordar cada línea de su perfil, que recorría incansablemente con el índice, desde la frente, pasando por la nariz, la boca, el mentón, llegando al cuello y apretándolo un poco, llenándose la mano, sintiendo el pulso atrapado entre los dedos. Intentó incluso, en ese mismo momento, recordar el color de sus ojos cuando le daba el sol de la madrugada y la mirada que le dedicaba sonriendo para besarla, pero los colores se le superponían. Se fusionaban en una imagen grotesca, la escena de su felicidad y la del horror que no quería creer. Se tiró del pelo, se golpeó con los puños un largo rato y detenido, pero no se iba a despertar, no había que despertar. Tomó coraje, levantó la cabeza de su regazo y comenzó a caminar sin rumbo. El primer auto que pasó por ahí frenó en seco. El conductor tenía ante él a una mujer pequeña en el medio de la ruta, como un fantasma, abrazando una cabeza que parecía irreal, imposible quizá. Muchos años después, con mi viejo, fuimos a Uruguay a festejar uno de mis cumpleaños. Me llevó a la calle aledaña al descampado. ¿Ves ese agujero en el tejido?, me dijo, y ahí supe el relato que tenía preparado para mí. Nunca voy a saber si es verdad que Laura se enamoró solo una vez. Espero que no. Ya no están quienes podrían contarme esa historia. Pero si así fuera, a mí me gustaría pensar que cuando me la cruzaba en el comedor mirando entre las noches, ante ella sabría de nuevo ese día de abril, del cielo despejado, el más claro de su vida,
en el que ya no dependería del recelo de sus padres, ni del qué dirán de los vecinos aburridos. Me la imagino reviviendo ese día a su forma, pero solo puedo ofrecer la mía. Están en la moto, adentrándose en la costa. El aire fresco le da en la cara, y puede sentir el perfume de Rubén, que se ríe y le dice que están cerca del mar, apuntando con el índice la vastedad azul sin final aparente. Que llegan a mojar sus pies en el agua y quejarse de lo fría que está, entre gritos de emoción y abrazos interminables, mirándose profundamente a los ojos como cada mañana. Que corren por la arena y sienten los labios salados, que se hunden en el agua y juegan entre las olas que los acarician y disuelven el abandono familiar. Que el sol no quema ni enceguece, que el asfalto no duele. Quiero pensar que, más allá de lo que contaba mi viejo, ella pudo reconstruir su propia historia con el deseo y la memoria de los tiempos en los que fue feliz. Quiero pensar que, si ella pudiera contarme una historia hoy, si eligiera arrancar su voz del silencio, sería esa y solamente esa.